El equipo se me pone lento y después se me puede quedar bien. Es importante entender que nosotros hemos venido en un proceso, ¿no? Nosotros en la clase anterior yo había explicado un poco el tema de básicamente el tema del escalamiento y la construcción del cuestionario. Nosotros ya habíamos en una primera instancia hablado sobre los tipos de investigación, luego habíamos conversado por cada herramienta que utiliza o cada técnica que utiliza cada tipo de investigación. Posteriormente, pues hablamos ya, como les dije, de las técnicas de escalamiento, ¿no? Que fue lo que hablamos en la clase anterior, la medición y el escalamiento, cómo debemos medir y cuáles son las escalas, ¿no? Posteriormente, dentro de esto vimos el tema de los cuestionarios, ¿no? Cómo elaborar cuestionarios, cuáles eran los procesos y varias herramientas que yo les envié, ¿no? Para que ustedes exploraran o que les indiqué para que ustedes exploraran, ¿no? Y pudieran construir un cuestionario individual. Entonces, esa era la idea, de que cada uno explore y luego, pues, cada estudiante puede elaborar un cuestionario en base al trabajo, a la investigación que vienen realizando, para luego unir. Entonces, en este sentido, bueno, de pronto me puedo quedar sin internet. Voy a compartir, tengo varias actividades que nosotros tenemos que realizar. Si me esperan un segundo, a ver, un segundito, para mostrarles y pueda indicarles, ¿no?, qué mismo es lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, minuto. Si les pido que compartan, ¿no?, con los compañeros, que mencionen qué es lo que estamos realizando para que no se queden, ¿no? Entonces, bien, me confirman si ya se visualiza algún. Aún no, está cargando el archivo. ¿Mm? Ahora sí, ya bien. Entonces, bien, hay dos cosas, ¿no? La que estábamos haciendo. Esta era la tarea individual que yo les dije, que tenían que elaborar el cuestionario. No se las he dejado hoy día hasta las 10 de la noche, ya me imagino que tienen elaborado, para que cada uno pueda subir su cuestionario, ¿no? Es- Esto era básicamente como un ejercicio, ¿no? Explorar las herramientas que se explicaron en la clase anterior y en base a cualquiera de las herramientas escogidas, elaborar el cuestionario, ¿no? Un posible cuestionario que nos va a servir para el trabajo de investigación. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer en otra actividad que voy a dejar es corroborar con mi equipo y ver pues cuál es el cuestionario idóneo, ¿no? O sea, decir, a ver, tenemos el grupo, 5 compañeros, tenemos 5 cuestionarios. En estos 5 cuestionarios, a ver, vamos viendo cuál de estos está mejor elaborado, estructurado y realizamos uno, ¿no? Entonces, en base al tema que ustedes tienen, o en base al primer trabajo que hicieron en la unidad uno, ¿no? Que es la investigación de mercado. Entonces, continuamos con ese proceso. Entonces, esto de aquí, bueno, esto de aquí ya pasó, entonces esta era la tarea, la 3. Y otra de las tareas que vamos a hacer como trabajo autónomo es esta en este ciclo, ¿no? Entonces quiero avanzar porque vamos a ir a la unidad 3 y esto de aquí ya hemos visto. Ahorita yo voy a explicar el tema del proceso de muestreo y tamaño de la muestra, que es lo que voy a explicar que nos falta para poder elaborar esta tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Por equipos, con los mismos grupos de trabajo del primer ciclo, le vamos elaboramos el problema de investigación de mercado, pues vamos nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar qué tipo de investigación vamos a realizar, las técnicas de obtención de datos cuantitativos que vamos a hacer, encuestas, observación, experimentación, entrevistas, ya depende mucho de ustedes qué tipo de metodología utilicen. Normalmente, pues yo recomiendo que utilicemos, siempre se utiliza la exploratoria y la descriptiva, en algunos casos también la causal, ¿no? Dependiendo, como les digo, el tipo de investigación. Nosotros vimos las ventajas, cuáles son las ventajas y cómo poder seleccionar esos temas, ¿no? Aquí también se pueden apoyar en estudios que tenemos en la primera unidad, en ejemplos de investigación de mercado, de qué tipo de investigación han seleccionado. Entonces, toda una unión de todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en el tipo de investigación a utilizar, tienen que decirme, ¿no? ¿Por qué van a utilizar esa investigación? Pero si voy a utilizar exploratoria, ¿por qué? Si voy a utilizar también descriptiva, ¿por qué? Ahora, recuerden que también puedo utilizar las tres, si así lo quisiera, la investigación, ¿no? Si así lo requiriera. Entonces, yo tengo que explicar por qué voy a hacer una investigación, ¿verdad? De tipo exploratoria, de tipo
descriptiva de tipo causal, ¿no? Entonces, si voy a hacer algún experimento, tal vez con mi investigación, pues tengo que decirlo el por qué, ¿no? Eso ya lo explicamos. Entonces, luego las técnicas, aquí explico por qué escogí la encuesta, cuáles son los elementos de la encuesta en este caso. Entonces, la encuesta, se determinó que como técnica se va a utilizar la encuesta, el por qué, ¿no? ¿Cuáles son las razones? El por qué voy a utilizar la encuesta, por qué voy a utilizar la observación o por qué voy a hacer un experimento. Luego vamos a hacer el procedimiento de medición y escalamiento que pues ingresa en el mismo diseño del cuestionario, lo que yo les decía. Ya ustedes tienen elaborado un cuestionario, ¿verdad? Y dentro de ese cuestionario, pues lo que van a hacer es, como le digo, seleccionar uno para su trabajo, que es el que vamos a aplicar. Ya la próxima semana ingresamos a la tercera unidad y en esa tercera unidad pues ya nos toca hacer el levantamiento de información, que es el trabajo de campo. Entonces, y luego pues hacer los análisis pertinentes para en la última unidad ya entregar los resultados, ¿no? Entonces, vamos a hacer también el proceso de muestreo porque cuando yo voy a aplicar un cuestionario necesito saber cuál es mi población y cuál es mi muestra, ¿no? Entonces eso lo vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, estamos claros con estas actividades, chicos. Nada del otro mundo, es lo que hemos visto, lo que hemos estado trabajando de a poco. Entonces, esta actividad está para el día domingo, tenemos tiempo para ir avanzando hasta el domingo. Sé que el tema de la energía, pero tenemos que ir haciendo un esfuerzo, ¿no? Estarnos reuniendo, trabajando, aprovechando esos momentos cuando hay energía. Lo mismo estamos haciendo nosotros, ¿no? No sé, levantándonos en la madrugada, esperar el horario de energía y así nos hemos acostumbrado, ¿no? Descansar un poco cuando este, no hay energía o revisar otras cosas que no necesitan el tema de la energía, ¿no? Y tener cargada la lacto hasta cuando se termine. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Estamos claros con esto? Por favor, quiero por lo menos que me den un... Profesor, disculpe Sí, que le interrumpa. dígame, Viviana. Lo que sucede es que yo estoy un poco confusa en los cuestionarios, porque la semana pasada yo entendí que el cuestionario era individual Así es. y ahorita, ya, pero ahorita se está diciendo que es de, o sea, ¿son cuántos cuestionarios entonces? ¿Uno por cada integrante de los grupos? ¿Porque es referente al tema que nos tocó a nosotros? ¿O cómo? Esa parte es que no A ver, estoy clara. primero usted como ejercicio iba a hacer un cuestionario individual, que es la tarea que está aquí, ¿no? Esta de aquí, ¿verdad? Iba a explorar las herramientas, iba a explorar Google Chrome o cuestionarios de Google, iba a explorar formularios de Microsoft, ¿verdad? Eso iban a hacer, explorar y entender cómo se realiza un cuestionario allí, ¿no? Y otras herramientas también que les di. Entonces, usted iba a hacer individual su cuestionario, por supuesto, asociado al trabajo que venía haciendo en la primera unidad. Como hicieron 6 cuestionarios, ¿verdad? Su equipo no sé cuántos integrantes son, no recuerdo. Son 6 o 7 cuestionarios, lo que vamos a hacer es consensuar, ¿no? ¿Cuál es el mejor o cuál está mejor elaborado? O si, por ejemplo, hay preguntas que de otro cuestionario que debo incluir en eso. Lo que van a hacer es consensuar y hacerlo acá, pues, ¿no? Lo que le estoy pidiendo ya en el trabajo, ya grupal. ¿Estamos claros? Ya. Y el individual es de cualquier tema, o tiene que ser referente al No, pues tema usted, de que nos... pero se supone que usted tiene ya un trabajo, ¿no? En la primera unidad usted trabajó, ya seleccionó un establecimiento, un producto o servicio, pues trabaje sobre ese mismo. Y lo que van a hacer luego es consensuar, ¿no? Si su cuestionario es el mejor elaborado, escogen ese. Si hay que elaborar, si el otro compañero presentó o tiene preguntas mucho más asociadas al trabajo, pues agregamos esas preguntas. Lo que van a hacer es el primer trabajo como ejercicio de su mismo trabajo. Luego se reúnen en equipo porque aquí dice 3 grupos de trabajo, perdón. Los grupos de trabajo, ya edito eso. Ustedes saben que cada uno tiene su grupo, ¿no? En este caso serían en los grupos de trabajo. Ya ustedes cogen todo eso y aquí agregan su cuestionario. Ya no tienen que estar elaborando solo, revisando, porque ustedes ya entendieron cómo hacer un cuestionario. Y por eso lo hice individual, para que cada uno lo elabore. O sea, conozca el proceso de cómo hacer un cuestionario. Porque de pronto uno solo puede hacer el trabajo, pero ¿y el resto? No va a aprender pues, cómo hacer todas estas herramientas y después me toca en otro equipo, me toca hacer algo individual y no lo puedo hacer. Ese es el objetivo, ¿no? Estamos claros ahora sí, Viviana.
Sí, profesor. Sí. Otra consulta. ¿No nos puede dar un poquito más de tiempo? Porque en mi caso entonces yo he hecho mal el cuestionario. Y aquí se va bastante tiempo la energía, entonces se Ya, me ok, complica vamos a bastante. dejarlo hasta, bueno, no, vamos a dejarlo y estamos, yo creo que hasta el día de mañana podría ser, ¿no? 12 de la noche, porque igual recuerda que tienen que consensuar con el resto de compañeros, ¿ya? De mañana 12 de la noche, ya le voy a cambiar de una vez, ¿ya? Se me va la energía y ya tenemos, esta tengo para el 17 el ejercicio, ¿no? 17, estamos 16, 23 de octubre, para que puedan trabajar. Listo, pasó. Listo, ahí está entonces habilitado. Lo tenemos que avanzar, que tengo que revisar el martes, hagan su trabajo de campo. Entonces, tienen que tenemos trabajo. Entonces, la idea es poder ir organizando y dejando ya, que es importante e interesante también entender este tema, ¿no? Si me confirman si ven una diapositiva, voy a utilizar el trabajo que han realizado sus compañeros. ¿Lo pueden visualizar? ¿No? Confirmen, por favor. Sí, sí se puede ver. Ya, entonces este trabajo lo realizó Kerly, Neira, Sheila Rodríguez, Pamela Flores, Diego Pozo y Arek Lindao. Entonces ya tenemos un conocimiento porque nosotros ya vimos el video, ¿no? Ya pudieron revisar esto de aquí, pudieron entender qué es un muestreo, cómo es el diseño y cómo se procede en estos casos, ¿no? Hay varios elementos, ¿no? Dice que aquí que el muestreo es una técnica. Realmente sí, ¿no? Nosotros sabemos que es una técnica estadística que nos permite a nosotros poder pues, tomar parte o seleccionar una población. Entonces hay que entender este elemento, ¿qué es una población? ¿No? ¿Qué es una población? Aquí creo que nos explican qué es una población. Muestra, déjame ver, técnica de muestra. Bueno, no nos dicen qué es una población, pero aquí está, ¿verdad? Básicamente es el conjunto de elementos que desea obtener información. ¿Cuáles son esos elementos? Voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en la universidad. Voy a dar dos ejemplos. Dentro de la universidad nosotros tenemos una población total, son cerca de casi 18.000 entre estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores, ¿no? En general. Miren que todo ese conjunto es la población. Entonces yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, quiero conocer la satisfacción, por ejemplo, de la universidad total, ¿no? Entonces miren que voy a tener toda una población, son todos esos elementos, el conjunto total de los elementos que yo he mencionado. Entonces, esa va a ser mi población. Entonces voy a tomar o considerar que mi población son los estudiantes, son los docentes, son los directivos y son los trabajadores. Si ven que tengo cuatro elementos, se los considera así, ¿no? Desde ese punto de vista. Cuatro elementos que yo tengo al cual voy a aplicarle, pues, no mi herramienta. Entonces, esa es mi población total, pero yo no puedo hacer 18.000 encuestas, ¿no? No puedo hacer, estaría loco para hacer 18.000. Claro, en el caso de que sea un censo, porque eso también de pronto se nos escapó tal vez dentro de las herramientas. En un censo total, sí, nosotros podemos o tenemos obligatoriamente que realizar a todos esos elementos, ese total de esa población. Allí sí, creo que ustedes conocen, hay un caso, el censo de población y vivienda que se realiza en todo el país. En esos casos sí se aplica a toda esa población. Pero en el caso de una investigación de mercado, donde queremos determinar pues, alguna situación, no vamos a utilizar toda esa cantidad. Pues lo máximo que me determina una muestra es 384, ¿no? 384 muestras. Si yo quiero a conveniencia, que eso ya lo vamos a ver, puedo aumentar ese número, ¿no? Entonces, eso es básicamente el muestreo, ¿no? Dice que en lugar de estudiar a todos los individuos de una población, es costoso, por supuesto, lo que yo acabo de explicar, pues básicamente tengo que trabajar una muestra mucho más pequeña por diversos elementos, ¿no? Cuesta más situaciones de tiempo, entonces, imagínense, 18.000 personas, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, en el caso de un hotel, por ejemplo, ¿no? Normalmente nosotros cuando hacemos investigación de mercado, va a depender de la investigación, ¿no? Si quiero trabajar con un cliente, miren que en este caso son todos los clientes de mi población, pero yo puedo determinar, ¿no? Puedo saber si voy a trabajar con clientes efectivos o clientes potenciales. Son dos tipos diferentes. Todos dos son clientes. El efectivo o real, también conocido, es el que está consumiendo, adquiriendo, usando nuestro producto o servicio. El potencial es un cliente que está por allí
y que en algún momento pues va a comprar mi producto. Eso también, eso tenemos que nosotros poder diferenciar entre cuál de estos vamos a hacer. No sé, hay casos, por ejemplo, yo quiero hacer un test de producto, quiero introducir un producto nuevo, entonces yo voy ¿a quién voy no tengo clientes? Pues no, es lógico que yo vaya a establecer un muestreo para mis clientes potenciales, que son los que van a comprar mi producto. ¿Sí ven? Es cuestión también lógica, pero si yo quiero medir la satisfacción de un hotel, pues no le voy a hacer a los clientes potenciales. ¿A quién voy a hacer? A las personas que han usado ese producto, que han consumido ese producto. Ahora, yo quiero, otro ejemplo, quiero aplicar un proceso de muestreo en un destino, ¿no? En un destino, bueno, voy a mencionar Montañita, que ustedes conocen, ¿no? Yo quiero hacer una investigación de mercado para determinar, por ejemplo, fortalezas y debilidades eh, de la comuna Montañita, ¿no? Entonces ahí sí, miren, tengo muchas poblaciones. Yo puedo entrevistar, perdón, puedo encuestar a quienes, servidores turísticos, puedo entrevistar, encuestar clientes, ¿sí ven? Puedo entrevistar a la población, ahí puedo entrevistar a profesionales que están allá, son muchos, ¿sí ven? Todo eso son mi población. Entonces, la va a haber mucha gente, pero yo necesito utilizar algunas técnicas de muestreo para manejar una muestra muy pequeña. Entonces, estamos claros con el tema población, que siempre debe ser entendido como eso, ¿no? Una población que yo selecciono, o sea, voy a seleccionar grupos, ¿no? Y las poblaciones también tienen ciertas características, por ejemplo, edades, por ejemplo, géneros. Si yo quiero trabajar solo con un género, quiero decir, no, mi población solo van a ser mujeres, porque estoy trabajando con un estudio que involucra a las mujeres, o solo un estudio que involucra a los varones, ¿verdad? O solo un estudio que involucra una edad específica. Entonces, nosotros decidimos las poblaciones, o solo con turistas potenciales, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y acá abajo lo mencionan los compañeros, ¿no? Dice que implica una población, es básicamente definir la población meta, es como hacer una segmentación, ¿verdad? Creo que muchos conocen ese término, ¿no? De poder segmentar los grupos. Esa es la población, el conjunto del total de elementos que yo tengo para poder, ¿sí me entienden? Poder ya realizar un muestreo, ¿no? O sea, ese es el paso importante. Acá nos habla de un proceso, ¿no? Dice determinar el marco del muestreo. Aquí nos habla del marco muestral también, que dice que es una lista, un conjunto de elementos de la población que servirá como base para seleccionar una muestra. Normalmente este marco muestral es complicado cuando son investigaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar un marco muestral de un hotel si tengo una base de datos de clientes, ¿no? Te habla de una lista. Entonces, si la tengo, perfecto, ¿no? Pero en muchos de los casos no se la tiene. Entonces, es importante que nosotros entendamos que muchas veces se tiene este marco muestral, pero otras veces no se los tiene. Entonces, yo puedo tener un listado de clientes. Normalmente las empresas grandes tienen bases de datos que ellos sí utilizan un marco muestral definido, ¿no? Porque sí tienen un conjunto o una lista para poder seleccionar esos elementos. Entonces es importante entender esto. Ahora, el tamaño de la muestra, aquí se seleccionar técnicas de muestreo. Ya vamos a ver algunas técnicas que yo debo usar. El tamaño de la muestra dice que es el número de elementos que se incluirá en la muestra, ¿no? Ya el tamaño de la muestra es la definición de la cantidad, ¿no? Dependiendo de la población. Quiero que también entiendan estos dos aspectos. Hay algo que se conoce como eh, poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Ustedes también deben entender que las poblaciones finitas son o están relacionadas con este marco muestral. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una población finita es que yo conozco el número, ¿verdad? De esa población. Yo lo conozco, sé que tengo 200, 300, 500, 5000. Pero cuando yo desconozco, no sé, hay algo que se llama poblaciones infinitas, que ya vamos a ver. Cuando hay poblaciones infinitas, yo, ¿qué hago? No, desconozco esa población. Es una población desconocida. Por eso hablaba aquí que el marco muestral es cuando yo conozco esa población. Cuando yo tengo un listado o un conjunto de elementos que me va a servir, ¿no? Como base. Pero en el caso de que no lo tenga, hay también un método para poder seleccionar la muestra, ¿no? Y ahí nosotros entramos al método que se llama método de poblaciones infinitas, que es a partir de 100.000 en adelante. Yo agrego esa cantidad y esa cantidad pues, va a ser
una cantidad que yo desconozco y me va a arrojar una cantidad similar. Bueno, casi que como entre 3,83 o 3,84 por ahí va. Ese es el tipo, el cálculo que se realiza y la cifra que te da cuando tú tienes poblaciones infinitas. Pero cuando tengo poblaciones finitas, eso, tengo 500, a ver, de esos 500 quiero sacar una muestra, ¿no? Entonces ahí sí tú estás conociendo tu población. Y luego, pues formar, dice, el método de selección. ¿Cuáles son los métodos? Que eso también es sumamente importante para definir la muestra. ¿Qué métodos voy a utilizar? Y aquí vamos a entrar en eso, ¿no? Aquí nos habla de la determinación de una muestra. Dice que el número de elementos que se incluyen en el estudio deben tener algunas consideraciones cuantitativas como cualitativas, dice. La importancia de la decisión, ¿no? La decisión que tomemos nosotros como investigadores. Entonces tiene que ver mucho esa importancia. El otro es la naturaleza de la investigación. ¿Qué tipo de investigación estoy realizando? ¿No? ¿En qué sector? En el caso de nosotros, pues estamos trabajando en turismo y en los subsectores, ¿no? Y hay una naturaleza de la investigación. El número de variables que yo tengo. Entonces, esto va, normalmente la gran mayoría tiene solo una variable. No se puede que tenga dos, tres, cuatro variables. Hoy depende, como les digo, del tipo de investigación. También habla de la naturaleza del análisis. Todo esto tiene que ver con el tipo de investigación que yo voy a realizar, si es descriptiva, si es exploratoria o si es causal o es mixta, ¿no? Donde utilizo los tres tipos de investigación. Dice, los tamaños de la muestra utilizados en estudios similares. Ustedes pueden apoyarse en otros estudios. Si hay estudios que tienen una muestra, pues podemos utilizar esa. No hay problema siempre y cuando evidenciemos la población y de dónde tomamos, ¿no? Algo importante, cuando nosotros tomamos una población, siempre tenemos que tener una fuente confiable, ¿no? Si tenemos, no sé, Ministerio de Turismo, tenemos en algún GAP parroquial, algún, no sé, dato de alguna tesis, de alguna investigación que se realizó. Entonces es importante entender esto, ¿no? Las tasas de incidencia que se ha tenido dentro de estos estudios, cómo han incidido, cuál ha sido el valor, también, ¿no? Y las restricciones que muchas veces también se presentan dentro de estos trabajos, ¿no? Que a veces surgen ciertas situaciones o limitaciones que no nos permiten poder cumplir a cabalidad la investigación. Y aquí hay algunas técnicas, ¿no? Que quiero o la clasificación de las técnicas. Nosotros tenemos dos tipos de muestreo, técnicas, ¿no? Técnicas o tipos de muestreo, ¿no? Que son el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. Entonces, entre estas dos nosotros vamos a elegir nuestras técnicas de muestreo. Bien, en el caso del muestreo por conveniencia, nosotros, básicamente la palabra lo dice, ¿no? Normalmente es utilizada para la investigación exploratoria. Entonces también hay que entender esto. ¿Cuáles utilizo, profe, en exploratoria? Normalmente utilizamos muestreos no probabilísticos. Recuerden que la investigación exploratoria tiene una característica que está asociada a que normalmente utiliza números o muestras muy pequeñas. Entonces, por eso es conveniencia. Entonces, si yo digo, bueno, tengo recursos limitados, tengo un tiempo corto, pues no voy a utilizar básicamente un muestreo probabilístico, ¿verdad? Entonces es importante entender eso. Miren que cuando ustedes hicieron un estudio cuantitativo, en la primera parte, en una de las tareas que ya la hicieron, ustedes utilizaron un muestreo por conveniencia. Seleccionaron a 20 personas o a 20 turistas, a 20 clientes. Entonces sí es importante que nosotros entendamos esto, no por conveniencia. Yo, como investigador, digo que para mí es conveniente esta muestra. Ustedes saben que hay desventajas, pues, ¿no? Que cuando la muestra es muy pequeña, no tiene mucha rigurosidad la investigación. Entonces, va a depender, ¿no? De qué tipo de muestreo yo utilizo. Entonces, este es el muestreo por conveniencia. Yo puedo seleccionar la muestra de mi trabajo, ¿no? Entonces, estamos claros. Otro de los tipos de muestreo no probabilístico es el muestreo por juicio, ¿no? Es un buen tipo de muestreo que está relacionado con aspectos de selección de la muestra, ¿no? Muestra no probabilística, donde el investigador se basa en el juicio y conocimiento sobre la población objetiva. ¿Qué quiere decir? Que un investigador o yo como investigador conozco, ¿no? Y me baso en un juicio porque conozco a esa población, porque yo puedo saber de qué, cómo está constituida, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Entonces es importante que yo trabaje, ¿no? Como les digo, se asocia a la investigación normalmente exploratoria, aunque también la puedo utilizar en la investigación descriptiva. No con eso quiero decir, pues yo necesito, por ejemplo,
trabajar una investigación y no tengo recursos limitados, soy un pequeño emprendimiento y no tengo recursos, pues puedo utilizar también este muestreo por juicio, ¿no? Porque nos va a permitir a nosotros seleccionar algunos elementos representativos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo trabajo por juicio, yo puedo escoger, digo, a ver, ¿sabes qué? Voy a trabajar con los servidores turísticos, pero yo conozco que ciertos servidores tienen más información. ¿Sí ven? O voy a entrevistar a una comunidad o a un destino, pero conozco que esas personas son las que más información tienen o conocen sobre el tema. Eso es hacer un muestreo por juicio. Entonces, ya sé que, por ejemplo, voy a Montañita y allí hay una persona que ha estado siempre impulsando el turismo y él conoce de todos los elementos. Eso es el muestreo por juicio. Entonces es importante tener, ¿no? Y esto también es útil cuando nosotros no tenemos, como ya lo hablamos, no tenemos un marco muestral. eh, es importante también utilizarlo, ¿no? Otro de los aspectos es básicamente el muestreo por cuotas, ¿no? Donde nosotros también trabajamos una muestra no probabilística. En este caso, pues nosotros vamos a entender que hay elementos que cumplen con alguna característica, como por ejemplo alguna edad, algún elemento importante para mí, que tenga conocimiento, que sea un experto, algún género, algún nivel de estudio. Entonces, eso es un muestreo por cuotas, que quiere decir que yo voy a determinar, yo digo, a ver, quiero personas que conozcan de turismo, quiero personas que tengan estas edades para mi estudio, para mi entrevista, para mi encuesta. Tengo solo el tema de género. Allá no, necesito a tales profesionales con un nivel de educación de cuarto nivel de maestría o solo personas o, con doctorado o solo turistas que vengan de Guayaquil, ¿sí ven? O solo turistas que procedan de provincias de la sierra. Entonces, va a depender, por eso se llama muestreo por cuota. El otro tipo de muestreo es el muestreo bola de nieve. ¿Qué significa esto? Normalmente, cuando nosotros trabajamos bola de nieve, es cuando desconocemos básicamente a esta población. ¿Qué quiere decir? Pues yo selecciono a una persona X con algunas características y como es un tema complejo, esa persona va a recomendarme a otras personas. Por eso se llama bola de nieve. ¿Sí? Esa persona que yo entrevisté, yo voy a consultarle y a pedirle que me recomiende a otra persona que cumpla con las mismas características que tiene esta persona. Y así sigue, pues la bola va, de la bola en este caso de muestras, va aumentando. Ese es el muestra de bola de nieve. Bien, normalmente, como les dije, estas técnicas no probabilísticas pues son utilizadas más básicamente para la investigación exploratoria, ¿no? Como también pues la puedo utilizar en un tema cuantitativo. Recuerden que tiene sus desventajas, que las muestras son muy pequeñas. Lo que más se recomienda para el tema de investigación de mercado es el muestreo probabilístico, ¿no? Nosotros sabemos por qué, porque básicamente el muestreo probabilístico nos va a llevar a un elemento estadístico, ¿no? Y las muestras son mayores, ¿no? Son mucho más amplias y me permiten básicamente poder realizar un análisis estadístico mucho más amplio. Recuerden que una de las ventajas de tener una mayor muestra es que la investigación tiene un mayor criterio de validez. Entonces es importante que nosotros entendamos este aspecto. Otro punto, bueno, dentro del muestreo aleatorio simple, ¿qué es el muestreo? Pues básicamente la palabra lo dice. Yo del muestreo que saco puedo escoger a cualquier tipo de muestra, ¿no? Por ejemplo, saqué 384 en mi cálculo. Digo, voy a hacer una encuesta montañita. Entonces, no es que voy a seleccionar como lo hicimos por cuota, por juicio, o en el otro punto se me olvida, o por bola de nieve, no. Aquí voy, yo voy a seleccionar a cualquiera de esos elementos, ¿no? A cualquiera. O sea, voy a hacer a turistas, no es que estoy viendo si es de una nacionalidad, si es de otra, si tiene, no. Entonces yo básicamente determino que son todos, ¿no? Un muestreo, por eso lo dice, muestreo aleatorio simple. Puedo escoger a cualquiera al azar. Entonces voy a hacer un cálculo. Por ejemplo, yo puedo hacer un listado de esas 384 personas y hago un tipo de sorteo. Digo, a ver, cojo el uno, cojo el 2, cojo el 3, el 4, el 8, el 10, el 20, ¿sí ven? Entonces, eso yo lo puedo hacer en Excel, hago un listado y digo, voy a escoger a estos, ¿no? Normalmente, si así tuviera un marco muestral, si tuviera, ojo, si no tengo, pues me tocará ir a la montañita y esperar quienes están por ahí presentes para poder hacer mi entrevista. Entonces, bien, ese es el tema del muestreo aleatorio simple que normalmente es utilizado en muchas de las investigaciones de mercado, ¿no? Es importante entender aquello.
El otro muestreo es el muestreo sistemático, ¿no? Donde nosotros, básicamente es un método que se utiliza a intervalos regulares según el patrón, ¿no? Por ejemplo, con características. Yo tengo, por ejemplo, mi listado y digo, de las 384 personas voy a seleccionar a cada 10 personas. ¿Sí ve? Entonces, o de mi muestra o de mi población, digo, voy a seleccionar a cada 10 personas. ¿Puedo hacer ese tipo de muestreo? Sí. Por ejemplo, tengo 2.000 clientes. De esos 2.000 voy a seleccionar a cada 5 personas. O voy a seleccionar a cada 3 personas. Voy a seleccionar a cada 4 personas. Eso ya dependerá de ustedes, ¿no? Si yo también, pues, desconozco, ¿no? Eh, Estos muestreos también, como les digo, básicamente es cuando yo tengo el marco muestral, porque para eso si no tengo, pues utilizo mejor muestreo aleatorio simple y no me complico porque estoy desconociendo una población. Entonces es importante que nosotros entendamos, ¿no? Otro de los tipos de muestreo es el muestreo estratificado. La palabra mismo lo dice, donde nosotros escogemos por estratos, ¿no? Donde vamos a seleccionar una población por estratos y una muestra representativa. Estas pueden ser estratos homogéneos, por ejemplo, que tengan alguna característica en común. No sé, edades, por ejemplo, género. Está casi algo muy similar a uno de los métodos no probabilísticos, ¿no? De lo que acabamos de hablar. Pero normalmente nosotros seleccionamos una muestra aleatoria cada estrato. Entonces, escogemos por grupos. ¿Qué quiere decir? A ver, yo este grupo o este estrato voy a escoger no sé, por pares. Entonces, escojo de 10 escojo a 5, ¿sí ven? Entonces, esos son los estratos. Yo puedo seleccionarlos por estrato, dividirlos, ¿no? Voy a seleccionarlos por género, por edades, ya depende mucho de lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Alguna característica en común, algún, no sé, también algún nivel de educación, digo, voy a coger de acuerdo a su nivel de estudio. O sea, yo lo divido por estratos, por eso se llama estratos, por grupos, ¿no? Entonces, si lo hago por edades, lo puedo hacer por edades. Si lo hago por nivel de estudio, lo hago por nivel de estudio. Si lo hago por género, lo puedo hacer por género. Entonces, básicamente eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Y qué peso también le querramos dar a la muestra. Eso es importante. El muestreo por conglomerado, que es otro de los puntos importantes, la palabra mismo lo dice, ¿no? Conglomerado. Yo puedo hacerlo por grupos de un conglomerado específico. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar montañita y hago un grupo específico, ¿no? Esta parte voy a seleccionar un conglomerado en playa. Otra parte lo voy a hacer en la parte central, es otro conglomerado. Otro conglomerado lo voy a hacer eh, en la vía principal. Entonces ya va a depender cómo yo lo realice, ¿no? O también pues lo puedo hacer por grupo. Ya aquí dependerá qué tipo de técnicas voy a seleccionar. Como les digo, el probabilístico se utiliza o se recomienda para la investigación de mercado, ¿no? En el caso pues del no probabilístico yo lo utilizo en una primera etapa, ¿no? Cuando hago las tareas necesarias para determinar mi problema. En el caso del probabilístico es cuando ya voy a hacer básicamente. Inclusive este de acá se lo puedo utilizar en pruebas pilotos, ¿no? Que fue lo que hicimos. El probabilístico ya cuando voy a hacer la investigación formal, ya tengo mi cuestionario elaborado, ya hice mi prueba piloto y voy a aplicar el cuestionario dependiendo a mi población, dependiendo el, el, el número de muestras, pues y el tipo de muestreo que yo voy a utilizar. Entonces ahí tenemos que nosotros seleccionar qué tipo vamos a realizar. Entonces aquí hay algunas diferencias, lo que acabo de explicar. Entonces cada muestreo probabilístico, cada elemento de la población, normalmente tiene la oportunidad de ser seleccionado, ¿no? El muestreo no probabilístico dice que es una muestra donde, una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población una igualdad de oportunidad. Y eso pues lo acabamos de mencionar porque no da la misma oportunidad a todos. Aquí hay algunas diferencias y semejanzas que me parece interesante, ¿no? Lo que han hecho, ¿no? Dice que en el tema probabilístico, todas las unidades tienen la oportunidad de participar en la muestra. En el caso del no probabilístico, cada unidad no tiene la oportunidad de participar en la muestra. En el caso del probabilístico, esa es otra de las diferencias, la técnica, la elección de cada unidad muestral es independiente de las demás. En el caso del no probabilístico, no se puede calcular perdón, muestral. En el tema probabilístico, otra de las diferencias es que se puede calcular el error muestral. Y acá en lo probabilístico dice que alto riesgo de invalidez producido por la inducción de sesgo, ¿no? Normalmente, pues como le digo, el tema probabilístico tiene sus riesgos, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, al igual que el probabilístico, ¿no? Entonces, básicamente, estos son
los muestreos, ¿no? Aquí tiene la importancia del muestreo, ¿no? Que algunas cosas que yo ya había comentado, como por ejemplo la reducción de costos, como le decía, yo no puedo encuestar a una gran cantidad de población, pero sí puedo encuestar pues, aplicando una muestra a un grupo determinado, ¿no? Eso me va a permitir que yo reduzca costos. Recuerden que una investigación de mercado es costosa, especialmente si tengo una muestra muy alta. Entonces, es importante también entender esto. Entonces, en el caso de que me toque un censo completo, pues básicamente me toca, ¿no? Ahí sí nos toca, porque como les dije el ejemplo del censo de población y vivienda, aunque también puede ser un censo en una empresa, en un negocio, pero para el tema de clientes normalmente es complejo, ¿no? Por el tiempo, por la misma situación, que no todos los clientes tienen la disponibilidad, entre otras cosas. Otra importancia es que nos da agilidad, ¿no? Otra de las limitaciones que tenemos en la investigación de mercado es el tiempo. Entonces, si nosotros sacamos una muestra, vamos a tener eh, mayor tiempo que nos va a permitir sacar de manera más rápida posible nuestros resultados. Entonces, es importante la factibilidad que se tiene, y en muchas ocasiones es imposible o poco práctico, pues, encuestar a una población, a toda una población. Es complicado, es complejo, es difícil, ¿no? Por eso ustedes, no sé si han visto los exit poll, ¿no? Que antes se daban, son los datos antes de que se den los resultados de las elecciones. Ellos sacan muestras en base a una población. Entonces, por eso es que nosotros tenemos los resultados antes de que se salga, siempre ya hay un resultado de cuál ha sido el político ganador, por ejemplo, en el caso de la presidencia. Importante, ¿no? El tema de la precisión, si nosotros aplicamos correctamente un muestreo, pues nos va a dar un dato que nosotros podemos generalizar a toda una población, ¿no? Entonces, porque hemos elegido bien el método. Y bien, pues ahí como conclusión, ¿qué nos dice? Que el muestreo es una herramienta indispensable en la investigación de mercado, perdón, en la investigación tanto en el ámbito de la academia como en el sector empresarial. Y eso lo estamos viendo, ¿no? El muestreo se utiliza en la academia, nosotros lo utilizamos también para hacer investigaciones académicas, como para hacer investigaciones de mercado. Importante esto porque cuando saco muestra yo puedo ir analizando, ¿no? Y esto lo van a utilizar siempre, ¿no? Y también, pues, dice que domina los principios y técnicas es fundamental para cualquier investigador, ¿no? Es importante que ustedes conozcan, determinen, utilicen estos tipos de muestreos, ¿no? Para que ustedes tengan un dominio que sea eh, para su profesión, ¿no? Para que ustedes puedan usarla para cualquier tipo de investigación, si en algún momento son, no sé, directivos, si son empleados, si son emprendedores, son dueños de sus propios negocios, entonces es importante entenderla, ¿no? Y bueno, aquí alguna bibliografía en donde hago una recomendación, por favor, ya no se utiliza este tema de la infografía. Nosotros tenemos algo que se llama las normas APA, ¿no? Que son las que utilizamos en la academia y las que utilizamos en la universidad, por favor. Tratar de trabajar con ese tema. Yo creo que en la clase anterior yo ya les mencioné, les evidencié que existe una herramienta que nos dice cómo poder citar inclusive Facebook, Twitter, inclusive la misma inteligencia artificial. Así que por favor en los próximos trabajos o en el trabajo final no me van a agregar la infografía. ¿De dónde sacaron ustedes esto? Hay un proceso para hacer la bibliografía en normas APA. Eso como observación este tema para todos los grupos y para todos los estudiantes, ¿no? Y para otras asignaturas. Y bueno, a lo largo ya de su vida profesional, ya no podemos estar trabajando con este tema de la infografía. Bien, algunos sé si hay alguna inquietud por parte de los compañeros que están en clase. Me confirman, por favor. Algo que no hayamos entendido, no sé, no nos ha quedado claro. O tenemos claro este tema del proceso de muestreo, ¿no? Que recuerden que nos toca hacer de forma grupal este proceso de muestreo. Entonces yo ya he dado las herramientas. Me confirman, por favor, si hemos entendido para no hacer el video muy largo, pero no tenemos mucho espacio ya, entonces, y poder reproducirlo, ¿no? Esperando respuesta. Nadie me dice nada. ¿Qué? Se fueron, chicos. No estamos allí. Hola. O yo me salí de la sesión. No creo, porque estoy aquí. A ver, Yasmín, mira, va. No está en clase, Yasmín.
Doménica Dígame, buenos Montenegro. días. Buen día, Yasmín. Cuénteme, ¿entendió o no? Algo que consultar. No, profesor. ¿Entendió? Ah, ya, qué bueno. No tiene nada que preguntar. A ver, Jonathan. Bueno, no está Jonathan, se nos fue. Bueno, entonces vamos a quedar hasta allí. Por favor, traten de ampliar a sus compañeros, de llevar la información para que puedan realizar. Si entendí, dice Doménica. Bueno, espero que les haya quedado claro porque el día lunes vamos a trabajar con el tema de trabajo de campo, ya recolectar la información, ¿no? Y poder sacar, hacer algunos análisis en las próximas semanas, es importante, ¿no? Que tengamos eso. Entonces, mientras la próxima semana yo voy a subir un link para que ustedes puedan descargar un programa que se llama SPSS en sus computadoras, vayan sacando un pequeño espacio para poder trabajar y realizar los análisis respectivos, ¿no? Entonces, bien, tenemos ya actividad, vamos a trabajar en las actividades que tenemos pendientes. No sé, aquí no están todos los compañeros, pero sí los que están pueden ir avanzando con ir organizándose ya de manera adecuada. Vamos a quedar hasta allí. Yo ya voy a subir los videos que tengo para que también refuercen ustedes con la información que sea proporcionada. Listo, que tengan un excelente día. Por favor, se quedan trabajando. Voy a hacer los grupos, creo que eran 6 grupos, para que ustedes puedan organizarse, ¿no? Y aprovechar el tiempo también que nos queda. Voy a pausar grabación. Profesor, disculpe, es que hoy solamente es una hora con usted. Hay una hora. Mañana son 2 horas. Hable serio. Solo es una, solo es una.